Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es José Gaviria, productor musical, compositor, ganador del Latin Grammy, uno de los hombres más importantes en la historia de la industria musical colombiana. José nació en Bogotá, pero desde los 4 años creció en Nueva York. Vivió en Suiza, conoció varios países. Convivir con múltiples culturas le hizo tomar conciencia de la diversidad que existe. Desde niño se consideró ciudadano del mundo. Creía que el mundo le pertenecía y que la libertad era uno de sus pilares. A los 11 años comenzó una relación mágica con el piano, se enamoró del rock argentino, estudió arquitectura y música al mismo tiempo, pero solo se graduó como arquitecto. La música nunca la dejó. Su talento lo llevó a formar parte de la banda WC. Su sueño era ser un gran cantautor. José siempre se ha arriesgado para lograr sus objetivos, nunca ha tenido miedo a fracasar. Cuando envió su primer demo a Sony no recibió respuesta. A los 15 días llamó a pedir una explicación. Le contestaron que no tenían ni idea de cuál demo le hablaban y que si no recibió respuesta era por algo. A las pocas semanas lo contactaron y le firmaron un contrato para grabar 3 discos. Tuvo gran éxito con los álbumes Camaleón y Mundo Nuevo, pero José sintió que su propósito había cambiado. La música tenía más ventanas y puertas por abrir. Comenzó a producir y la vida le mostró un nuevo camino. Estar en un cuarto en medio de máquinas e instrumentos le era más satisfactorio que estar arriba de un escenario. El verdadero talento de José ha sido entender el talento de los demás. Cada vez que pudo se rodeó de personas mejores que él para aprender. Comprendió sus propias limitaciones. Ha trabajado con decenas de artistas a los cuales ha ayudado a crear su propio estilo. Andrés Cepeda, Fanny Lu, Silvestre Dangond, Luis Fonsi y Olga Tañón, entre muchos otros. En 2005 entró a ser jurado de Factor X, uno de los realities con mayor éxito en la historia de Colombia. José fue una voz crítica pero constructiva. Le enseñó a los participantes y a los televidentes las claves que hay detrás de un artista. Quienes lo conocen describen su proceso creativo como una especie de milagro, como si viajara a otro mundo y trajera información del más allá. Dicen que tiene la capacidad de ver cosas que la mayoría no ve. Lector devoto de The Creative Act de Rick Rubin, su lema de vida lo define: evitar a toda costa la duda en el proceso creativo, dudar del proceso y no de uno mismo. José es un productor que ha tenido el coraje de superar el miedo al fracaso, desde la creencia de que todo es base fundamental para lo siguiente. Cada mañana se levanta por su hijo José María y por la conexión con lo que lo hace vibrar, por el todo es posible. Un productor que ha dejado huella no solo en la música, sino en cada persona que ha tenido el privilegio de trabajar con él. Hola José, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo está? Bien, feliz oyéndolo a usted. Qué introducción tan generosa y tan agradable de oír. Muchas gracias por la invitación. Qué alegría tenerlo aquí hoy. Quiero comenzar preguntándole cómo está hoy y qué pasa por su mente en este día. Pues hombre, estoy bien. Lo hablo con amigos cercanos y el solo hecho de uno llevar como 30 años en esta industria, en esta búsqueda de expresión y seguir a flote, es una maravilla que uno tiene que agradecer, ¿no? Eh, es una cosa que yo hablo con mi esposa y con mis amigos, como uno con los años se vuelve un poco más sabio y parte de la sabiduría es como reconocer y agradecer a toda hora, ¿no? Y, Mm. y entonces estoy bien con eso. Hoy es un día además muy curioso porque tengo a Sergio Georgia en el estudio mientras estamos hablando acá y Sergio es un tipo que yo admiro muchísimo y que conocí al inicio de mi carrera. Y ver cómo además la vida lo va llevando uno a conectarse con gente y a reconectarse, a dejar de verse, en fin. Todos los días tengo algo que me recuerda que eso es así, así es que feliz. Ujú. José, para entender un poco su historia de vida, cuando usted piensa en su niñez, creciendo en Nueva York, en Suiza y conociendo varios países, ¿qué recuerdos moldearon su forma de ver el mundo y la música? A ver, bueno, echemos para atrás. Mis primeras memorias empiezan como en el momento que mi mamá me saca del colegio para ir a sacar la foto del pasaporte porque nos íbamos a vivir a Nueva York. Tenía como 4 años. Eso sin duda marcó mi vida, pues porque llegué a una ciudad que empecé a considerar como el principio. Antes de eso no tenía mucha memoria de haber vivido en Bogotá, pero para mí Nueva York fue el principio. Y fue el principio del pluriculturalismo, como se diga, ¿cierto? De culturas de todas partes del mundo,
todas las razas, todos los colores. Mi papá además iniciando su carrera diplomática, trabajando en Naciones Unidas, entonces para mí lo normal era ver todo eso, ¿no? Todos esos tonos distintos de Mm, vida, idiomas, y de alguna manera yo me empecé a relacionar con el mundo así. Para mí eso se convirtió en lo normal, ver gente de todas partes. Eh, y la música, intuitivamente la busqué. Yo como a los 5 o 6 años entré a algún tipo de orquesta que había en el colegio y aprendí a tocar flauta dulce. Entonces hacíamos conciertos en el parque en Navidad, yo tocando flauta dulce con 5 o 6 años. Creo que todavía sé tocar lo que tocaba en esa época. Pero era inocente, era intuitivo y además también yo, por alguna razón, yo cantaba y tengo un cuento muy bonito con eso que recuerdo y no me acuerdo exactamente cómo fue, pero fue la sensación. Como yo cantaba y sabían que en mi colegio que yo cantaba, pero de nuevo tenía 5 años, eh, cuando llegaba, yo me imagino que era el viernes, que había alguna sesión empezando la mañana que tenía que ver con la bandera de los Estados Unidos y, cierto, como algún evento muy respetuoso que se hacía o diciendo algún texto, a mí me ponían a cantar Oh Beautiful America. Y yo tenía cinco mm, años y entraba no sé quién, otros profesores, y me acuerdo a mi profesora diciéndome, bueno, como, hágale, ¿cierto? Y yo cantando eso. Entonces, desde el principio, como que tuve una relación con la música de manera natural, no porque me la estuvieran inculcando en mi casa, que pues es como la mayoría de las historias, ¿cierto? Bueno, yo no soy el producto de que en mi casa me dijeron estudie piano y haga esto, no, todo lo contrario. mm, Pero sí empezó muy temprano en esa ciudad y es el comienzo de todo para mí, Nueva York. mm. José, ¿cuál cree usted que fue el mayor reto que tuvo que enfrentar en su etapa de crecimiento y de qué forma esa experiencia lo marcó? A ver, para mí cambiar de país y cambiar de idioma y cambiar de cultura fue fuerte. Y yo era el mayor, tengo dos hermanos, nos llevamos le llevo 3 años a mi hermano, Carlos, y 6 años a mi hermana Inés. Y yo era el mayor, pero pues me tocó muy temprano. Entonces a los 4 años me voy a Nueva York, tengo que aprender inglés. A los 9, 10 años me voy para Suiza, tengo que aprender francés. Y a los 3 años después tengo que volver a Colombia, entonces tengo que practicar español porque no hablaba nada de español. O sea, hablaba, pero no escribía, no leía. Mm, Y me acuerdo de la sensación del miedo, del cambio, pero de alguna manera también por la personalidad que me tocó y por tener conciencia que era el mayor, era un miedo que sabía que tenía que enfrentar. Y me marcó esa sensación como de que, bueno, me toca cambiar de colegio, país, cultura, idioma, toda la vaina, pero pues de alguna manera me enfrentaré. Mis papás nunca fueron sobreprotectores, o sea, sí lo son. Mi mamá todavía me dice que si yo bufanda cuando hace frío afuera, pero no eran sobreprotectores en el sentido de estarme haciendo un coaching, ¿cierto? Como diciendo, mira, esto es normal, vas a cambiar, vas a aprender. Nunca me dijeron eso. O sea, nos soltaron ahí y llegamos a, listo, aprender el idioma, ustedes verán, en el colegio se arreglarán. Y eso me parece lo mejor que me ha podido ocurrir, mm, porque de alguna manera es que lo suelten uno en el mundo y le digan, así es la cosa, usted verá cómo resuelve, va a tener ayuda, busque quien lo ayude. Y eso fue un poquito lo que ocurrió, ¿no? Entonces lo recuerdo como con alguna ansiedad, pero también recuerdo con la alegría de que siempre hay una historia feliz detrás de eso, ¿no? Porque se pudo cumplir cada etapa y se enfrentó cada cosa. José, para un niño que tenía esa edad, 4 años, o que estaba muy chiquito y que tenía que enfrentar esos cambios de cultura, de idioma, pues en su momento debió haber sido muy retador, pero también yo creo que le dio muchas herramientas de aprender a adaptarse, de aprender a funcionar en distintos contextos y a cambiar rápidamente y además aprender idiomas, que es uno de los regalos maravillosos que yo creo que esa experiencia le trajo. ¿Cuál siente usted que fue el regalo de haber tenido toda esa experiencia en la niñez? O sea, yo creo que fue muy de buenas, porque gracias al trabajo de mi papá, pues mi papá era abogado, escritor, internacionalista, Mm, dedicado, romántico, pensador mm, y dedicado a estar en servicio de su país de manera diplomática. Pues gracias a eso viajé mucho
Por otro lado, aunque yo crecí con ciertas comodidades, obviamente yendo a los colegios en Ujú, donde podía estar y todo eso, pues la plata no sobraba, ¿cierto? Entonces no es ujú, como que yo haya crecido como teniendo todo, pero como me dieron el mundo, tuve todo. Y eso yo lo sentí desde siempre, porque me dieron los idiomas y porque yo hablo inglés, francés y español como primera lengua, ujú, porque los aprendí en la edad que había ujú, que hacerlo. Entonces, eso me parece increíble. Eso es algo que hubiera querido. De hecho, antes de la pandemia tenía el plan de replicar algo parecido, por lo menos, y encontrar la manera de irme a Europa y que mi hijo José María aprendiera francés así también, a los lobos, y que viera a ver cómo ujú, hiciera. Pero la pandemia nos cambió un poquito eso. Pero el regalo es ese, el regalo es uno enfrentarse a eso, y eso es lo que trato de hacer ujú, con mi hijo hoy en día, ¿no? Que es viajar mucho. Y usted decía una cosa que al principio cuando hacía la introducción, que tiene que ver con uno sentir que el mundo es de uno, y yo de verdad que siento que ese lema es crucial, porque de esa manera uno no tiene que sentirse nacional de ningún lado, ¿cierto? La ujú, nacionalidad es el mundo. Las ciudades que uno adopta, porque son las que siente uno propias, pues son las de uno, ¿no? Y entonces, si uno adopta y siente que es de uno, todo es posible. Y ese todo es posible, el que usted mencionó hace un rato, es clave, porque, por ejemplo, para armar proyectos, cuando yo produzco, cuando estoy componiendo, cuando estoy llamando artistas, o los artistas llegan, o como estamos soñando con elaborar de alguna manera un trabajo, uno tiene que pensar que todo es posible cuando está empezando. Ya después, si se enfrenta uno a las trabas, eso es otra cosa. Pero sí, yo creo que el viajar desde chiquito y enfrentarme, que me soltaran así, eso me dio las ujú. herramientas de vida para todo. José, usted mencionaba a su papá como un diplomático que trabajó en Naciones Unidas y quienes lo conocen de cerca me cuentan que la muerte de su papá fue un momento muy duro, que fue un momento que usted, digamos, esas heridas de las pérdidas de esos seres queridos quizás nunca se vayan del todo, pero a veces se pueden superar con valentía y aceptación. ¿Qué aprendió usted sobre usted mismo en ese proceso de duelo? Hombre, pues es que uno ve la vida en un segundo, ¿no? Además que yo estaba por fuera, yo no llegué, y no llegué porque fue súbito, porque ya lo habían operado y estaba bien, ya lo estaban pasando un cuarto, nos íbamos a ver en un par de días, y yo tenía un tiquete cuadrado para ir a verlo, y de pronto me llaman a decir que todo se fue a pique, y yo cojo un tiquete y me monto en un avión, pero no alcanzo a llegar. Entonces, esa realidad y ese cuento de no alcanzar a llegar, yo creo que lo hemos oído muchas veces en muchas historias. Y como que por un lado, cada quien tiene que seguir su cuento, su vida, no puede estar uno pegado siempre a los papás, a los hijos y todo. Pero por otro lado, como que también la vida no espera. Entonces, eso es otra lección, ¿no? Que Mm, el what if, ¿cierto? El que hubiera mm, pasado si yo me hubiera ido unos días antes, cómo habría sido la despedida, pero a la vez también confío como en la regla universal de que ocurren las cosas como tienen que ocurrir, ¿no? Y entonces mi proceso empieza a ser interno, obviamente, de mucha, de reflexión. Me sirve que estamos, o sea, fue una época complicada porque todavía estábamos, eso fue octubre del 2020, entonces todavía estamos en el mm, rollo de la pandemia, que aunque se están abriendo cosas, la gente no tiene ni idea cómo hacer. Empezamos a volver a trabajar al ratico, eso me ayudó porque de hecho estaba haciendo las últimas dos temporadas de Factor X que retomamos, donde yo además estaba mm, produciendo. eh, pues era muy difícil volver como a enfrentarse a una vida como si nada hubiera pasado cuando se le acaba de morir uno el papá. Y afortunadamente tener mente ocupada, tener preocupaciones distintas, pues lo hacen uno madurar un proceso que es difícil y que además cada quien vive a su manera, ¿no? Entonces mm, fue muy complejo, pero de alguna manera yo siento que, o sea, mi papá está en mi estudio, ¿no? mm, Yo lo siento ahí. Y no es porque él apoyara mi música o no, sino simplemente porque es parte de lo que yo soy entonces yo lo mm. tengo ahí en una foto al lado de las fotos de los artistas y todo. Hasta ahora no me han preguntado porque asumen que debe ser algún productor irlandés que está por ahí por la pinta que tiene en la foto. Buenísimo. José, usted estudió arquitectura y música al mismo tiempo, pero solo se graduó de arquitecto. ¿Qué le enseñó la arquitectura que aplica hoy en la producción musical? ¿De qué forma fue útil esa carrera? Yo creo que la arquitectura es un idioma más, o sea, yo hablo
francés, inglés, español y arquitectura. Mm. Y la arquitectura es una forma de ver la vida que es fantástica porque uno ve, yo me acuerdo uno de dos profesores que yo tuve en la universidad, Alfredo de Brigal y Gutiérrez, que eran unos personajes y mis profesores de diseño. Una de las cosas que me dijeron en diseño es, a partir de este momento ustedes no vuelven a ver la vida de la misma manera, porque en diseño uno aprende composición. Y ahí es donde entra uno en la cosa más interesante, que todos los términos de arquitectura son compartidos con música, composición y ritmo, por ejemplo. La composición a la hora de diseñar es clave tanto en la música como en la arquitectura. No por eso lo estaba estudiando, pero digamos que eran esos factores en común que me parecían muy lindos. Y a mí me enseñaron a ver, a notar un poquito más las cosas, tal vez la carrera, a fijarme más en los edificios que siempre me habían gustado, en maravillarme aún más por la arquitectura religiosa, que me parece la cosa más asombrosa en el universo. Em, y el urbanismo, que también me fascina. Y entonces, como me gustaba el urbanismo también, entonces era entender las ciudades desde otra óptica y sentirlas, ¿no? Y tener lógica dentro del funcionamiento de la ciudad. Y eso suena un poco técnico, pero no lo es. Es decir, cuando a uno le gusta la arquitectura, le gusta el urbanismo, uno llega a una ciudad y uno dice, ah, esto debe ser más o menos así, ¿cierto? Las vías, cómo se comporta la ciudad, si hay plazas, si no hay plazas, lo que sea. Pero es una forma, es un idioma y es también una forma de ver la vida que también es privilegiada, ¿cierto? Porque entonces yo como espectador, cada vez que vuelvo a una ciudad que me gusta, eh, por citar Nueva York, por ejemplo, cada vez que voy a Nueva York, quedo loco con algo nuevo que hicieron o algo viejo que subsiste. ¿Cierto? O encuentro algo, he pasado 1000 veces por una calle y encuentro algo distinto esa vez. Entonces, parte del que está observando es el arquitecto y parte pues, es el transeúnte. Pero digamos que tengo esa herramienta que me encanta porque es una carrera que siempre quise eh, enfrentar. Me fue, me fue muy bien, no hice todo lo que debería haber hecho porque ya estaba metido en la música y yo no me gradué de música, pero tenía que ver sobre todo por dos cosas. Uno, porque ya estaba firmado con Sony. A mí Sony me firma en el 92 y yo me gradué de la carrera en 94 y ya para ese entonces ya tenía canciones sonando en radio, ya estaba como dedicado a esa realidad. Pero además yo tenía un problema y es que mi instrumento principal era el piano. Me río contando esto porque pues que es un cuento que me encanta. Mi instrumento principal es el piano y entonces cuando yo tomo la decisión de estudiar música, además de arquitectura, tiene que ver con conversaciones con un amigo mío del colegio, con Camilo Montilla, que decíamos, bueno, listo, vamos a estudiar. Nosotros dos, desde los 13 desde los 14 años más o menos, tocábamos y cantábamos en el colegio en todos lados. O sea, todo el mundo sabía que nosotros teníamos como esa dupla, o tocábamos los dos, o yo cantaba cuando él tocaba, etcétera. Entonces, sí, claro, se acerca ya el fin del colegio y decimos, hey, Camilo iba a estudiar economía, yo arquitectura, estudiemos música también. Queríamos hacerlo en la Nacional, no se podía porque íbamos a cumplir 18, entonces vamos a ver cómo es lo del doble programa en los Andes. Y llegamos y era una cosa que estaba empezando, ¿no? La gente que estudia música hoy en día en Colombia tiene oportunidades increíbles y la verdad es que los pensum y el funcionamiento de los programas de música son increíbles. En mi época, pues eso era otra cosa, estaba empezando. Pero una de las cosas que teníamos que lograr era quién iba a ser nuestro profesor de piano o profesora. Y entonces Camilo y yo empezamos a hablar y hicimos, ¿y si buscamos a Teresita Gómez? A nadie se le hubiera ocurrido en esa conversación buscar a Teresita Gómez, que es nuestra concertista famosa, divina, espectacular, única. Y Camilo y yo nos fuimos al centro, a su apartamento, le timbramos, nos presentamos y le dijimos, nosotros queremos estudiar así música haciendo el doble programa y queremos que usted sea nuestra profesora. Teresita nos hace audición, empezamos clases y yo seguí con ella, pero todo este cuento largo va a por qué no me gradué de música, entre otras cosas. Y uno es que era, como yo había empezado piano a los 11, yo empecé de manera, obviamente con clases, pero seguí muchos años de manera empírica. Y entonces uno se vuelve mañoso. Y parte de la tarea de Teresita era quitarme las mañas. Una maña que yo no podía abolir era no aprenderme la partitura.
Entonces Teresita me ponía una obra para montar, yo la montaba y de pronto me veía que yo ya me la sabía y se ponía bravísima. Entonces me decía, José, usted se aprendió otra vez la partitura. Y cogió la partitura y la botaba y me decía, voy a hablar con Pikis, usted bla, 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 usted no va a presentar eso porque eso está muy fácil, le voy a poner una que no se puede aprender. Eso me lo hizo durante 4 semestres. Al cuarto semestre dije, Teresita, como que no, ¿cierto? O sea, no puedo, yo sigo aprendiéndome la partitura, bla, bla, bla. Y entonces, cuando yo me voy a graduar, yo presento mi tesis de arquitectura, me va muy bien, y de pronto me entregan el promedio, y mi promedio está más bajo de lo que yo esperaba. Y entonces me dicen, y yo les digo, pero ¿qué les pasa? Me dicen, sí, es que usted tiene 1,5 en piano todos estos semestres. Y yo, pero ¿cómo así? Si Teresita dijo que hablaba no sé qué. No, 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 no. Sí, ella habló, pero entonces para que le quitemos eso y no afecte su promedio, usted tiene que presentar todas las obras que no presentó. Entonces yo estaba pendiente de la música, de estar con Sony Music, de hacer esta vaina y les dije, bueno, muchas gracias, hasta aquí llegamos. No me importa el promedio y me salgo del programa de música igual unos meses antes y nunca me gradué de música, pero eh, qué pena que me esté extendiendo, pero solo pongo esta capsulita y después de eso. El día que presenté la tesis, Alberto Miani, mi director de tesis, un tipo fantástico, me ofrece trabajo, ¿cierto? O sea, el tipo me dice, de hecho, si puedo echar el cuento, si puedo hacer el paréntesis, lo Claro. he hecho. Entonces, presento mi tesis. Mi tesis, obviamente, es la tesis de un loco que está haciendo música. Entonces, deja todo para el final en la tesis. Aunque yo no soy procrastinador, dejé todo hacia el final. El día que presentaba la tesis, a medianoche me serví un vaso de whisky y me duró hasta las 6 de la mañana a punta de pequeños sorbitos. 6 de la mañana acabo la maqueta, llamo a un amigo mío y le digo, váyase con esta amiga mía y consíganme una base para la maqueta, ayúdenme a maquillar esta vaina, consíganme unas cartulinas, yo pongo mis planos, ni siquiera los pasé a tinta, yo pongo mis planos a lápiz acá, les echo color, ¿cierto? Me voy y presento la tesis. Hago la presentación, acabo la presentación y le digo al jurado, bueno, no tengo nada más que decir. Y me dicen, no hay nada más que decir. Entonces yo dije, perfecto, saqué 5. Esto es lo que yo había soñado, presentar una tesis, sacar 5, no sé qué tal. Llega mi director de tesis como a la media hora y me dice, bueno, listo, ya el jurado deliberó, no sé qué. Y me dice 4-5. Y yo, pero ¿cómo así que 4-5? Si el jurado dijo que no había nada que hacer, que decir. Y me dice, sí, sí, el jurado le puso 5. Yo se la bajé a 4-5 porque usted no hizo un carajo, porque usted está haciendo su disco, porque usted no pasó esto a tinta, porque usted seguro hizo la maqueta ayer, bla, bla, bla. Entonces yo me río y digo, listo. Eh, y ahí mismo me ofrece trabajo. Y yo le digo, Alberto, mil gracias, hablemos mañana, tan. Lo llamé por la mañana, al otro día, y le digo, mira, yo estoy, como tengo cosas, estoy empezando a tratar de hacer cosas en música, ¿será posible medio tiempo? ¿Cierto? Para yo dedicarme a lo mío. Alberto, muy generoso, me dice, sí, claro. Ese mismo día en la tarde lo vuelvo a llamar y le dice, Alberto, lo estuve pensando, me voy a dedicar a la música. Y esa es la historia. Y ahí me dediqué a la música Ujú. y no me No hubo gradué, vuelta me gradué de atrás. lo uno, pero me dediqué al otro. Buenísimo. José, usted tuvo un éxito importante con los álbumes Camaleón y Mundo Nuevo. ¿Cuándo supo que su propósito había cambiado y que el escenario ya no era su lugar, sino estar más como del lado de la producción? Yo soy un tipo tímido, me volví menos tímido por trabajar en televisión con Factor X porque me tocó aprender a manejar cámaras y hablarle a la gente y eso fue una Mm, escuela y acepto la escuela y me sirvió muchísimo y ya no soy tímido en cámara y puedo hacer muchas más cosas, pero en general era un tipo reservado y como artista eso no es tan bueno, ¿no? Entonces yo antes de Camaleón y de Mundo Nuevo, yo saqué una canción que se llamaba Perversión y eso fue lo que realmente abrió todo el camino porque fue con plata prestada de amigos en la universidad, vendí los discos en la universidad y pegué la canción, yo la llevé a Radioactiva bajo el brazo y eso fue como lo que abrió esto y se metió en el top 10 y eso duró mm, en el top 10 un año, porque 6 meses en el grupo de Caracol y después en 88.9. Me firma mm. Sony y entonces empiezo a trabajar en los discos y sale Camaleón y Camaleón empieza a sonar como loco en cada caseta de Colombia y era una canción rarísima, porque era un pop que no cuadraba muy bien en ningún lado, pero Sony estaba
como empeñado en que fuera prioridad y lo hizo sonar. Y yo iba a una caseta en la carretera yendo a Santa Marta y ahí estaba sonando Camaleón. Después hago el siguiente disco y entonces empieza a sonar Cada vez que pienso en ti, que es una canción que suena hasta el día de hoy, Dime qué pasa. Y empiezo a hacer conciertos, pero mis conciertos son chiquitos. Yo nunca sentí de alguna manera que yo iba a ser el que iba, es decir, uno puede soñar de pronto desde la parte inocente o ingenua que va a llenar estadios, pero yo nunca sentí que eso es lo que estaba pasando con mi música. Yo sentí que era un éxito de radio, pero de alguna manera era un pop que era de nicho y no era un pop tan, valga la redundancia, popular. Entonces los conciertos yo los hacía y cuando eran conciertos de 2.000 personas, yo me sentía cómodo, pero yo nunca me sentí cómodo en conciertos abriendo en el Campín, perdón, en el Cubierto, ¿cómo se llamaba antes? En el que hoy es el Coliseo Movistar. cubierto. Sí. Sí, el Coliseo cubierto. A mí eso siempre me intimidó un poquito. Mientras que cuando yo entro a un estudio de grabación, desde que entré la primera vez, el solo olor de las máquinas, el silencio, el mirar los botones, las luces, sin saber qué hacen nada, desde chiquito yo entré y eso me fascinaba. Y por otro lado, yo también tenía, y eso es muy importante tener en la vida, que son mentores, los que son mentores a conciencia y los inconscientes, ¿no? Y yo tenía un mentor que él no sabía que era mi mentor de alguna manera, pero sí era un ejemplo. Y era Bernardo Osa, otro productor muy conocido en Colombia. Y Bernardo, yo empecé a trabajar con él porque a él le gustaba como yo cantaba, entonces me ponía a cantar jingles. Eso empezó a los 19 años, pero para cuando yo tenía 27 años, para mí Bernardo era uno de los ejemplos de cómo estar en una carrera o en un oficio como estos y poder vivir una vida normal. Y yo veía a Bernardo con su apartamento y lo veía con su estudio y veía lo que hacía y veía que trabajaba en horario que no tenía que ver con ir a cargar cables como me había tocado o presentarme en el escenario. Y eso me empezó a parecer lógico. Después aparece Luis Ferochoa, que es el productor de estos dos discos que mencionamos, de Camaleón y Mundo Nuevo, que produjo también conmigo. Y Luis Fer, que es una gran persona que yo quiero mucho y que es completamente diferente a Bernardo, muy parecida a mí en muchas cosas en la idiosincrasia, porque también le tocó vivir acá y todo. Y aparece Luisfer y me enseña mucho de producción haciendo nuestros discos. Y yo empecé como a ver, ese es mi camino. Me gusta estar en el estudio, me gusta estar probando, me gusta aprender cómo grabar, me gusta sacar este sonido, traer gente y aprovechar el talento de los demás. Que llegue un músico a un estudio y que haga cosas que uno no sabe hacer, es la cosa más divina del mundo, ¿no? Entonces, eso poco a poco me dio como el camino y yo sabía, eso se veía venir y... hay circunstancias, obviamente. Había una disquera que quería que yo me saliera de Sony para ver si yo hacía mi proyecto y yo lo podía producir. Entonces yo le digo a Sony que esto, que lo uno, lo otro. Pero la verdad es que hablé con Carlos Gutiérrez, que era el presidente de Sony en esa época, y le dije, mira, yo quiero producir, yo no quiero seguir cantando. Y, y él estuvo de acuerdo y ahí empezó mi carrera. Y eso fue hace 27 años, más o menos. ¿Qué? No, perdón, no. 28 años por ahí. José, entre las respuestas que usted me dio para preparar muy bien esta entrevista, usted habla de que su lema es evitar a toda costa la duda en el proceso creativo. Sí. Y a mí me encanta eso porque a la gente le encanta fijarse objetivos, pensar en los logros, pero a la gente le cuesta mucho trabajo enfocarse en el proceso, en todos esos pasos que hay que dar para uno lograr lo que uno quiera lograr. Y usted habla de dudar del proceso y no de uno mismo, y eso es algo muy bonito, y es dudar de la forma en la que lo estoy haciendo, pero no dudar de la capacidad que tenemos. Sí. ¿Cómo aprendió a separar la duda del proceso de la duda personal? Yo creo que hay una cosa que es importante y es intuitivamente uno estar seguro de manera inocente. Y eso puede sonar como enredado, pero lo miro cuando yo empecé. Yo empecé a hacer música, empecé a entrar a estudio a los 19, a los 20 años, digamos. Para los 22 años ya estaba grabando, ya estaba sonando en radio y yo juraba que lo que yo estaba haciendo era importantísimo. Yo juraba que lo que estaba componiendo, que los arreglos que estaba haciendo, eran mejores que muchas cosas. Y no porque me estuviera comparando, pero eran mejores en términos de decir, bueno, esto no me gusta tanto, lo mío está acá, entonces de pronto yo voy a estar acá, ¿cierto? Y lo puedo hacer. Y entonces vamos para adelante porque yo lo sé hacer.
Cuando yo miro para atrás, y por eso hablo de que es una intuición que es un poquito inocente, porque yo miro para atrás y lo único que oigo son errores. ¿Cierto? Mm, Yo oigo los errores de los arreglos que hice, yo oigo la simpleza de a veces cosas que hice, tanto en las canciones, en las letras, en las armonías de los coros y todo. Pero afortunadamente eso lo estoy viendo para atrás en este momento con la experiencia que tengo, pero a los 22 años yo era seguro de mí mismo. Y esa gasolina es importantísimo. Esa es la parte del ego que uno tiene que tener domado de manera que lo lleve a donde uno quiere llegar. ¿No? Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer. Y eso es lo que le digo a todos los que pasan por mi estudio. No importa la edad que tengan, porque me tocan desde los 13 hasta los 55, 60 años. Y les digo exactamente lo mismo. mm, Entonces, uno no puede dudar de esa vaina y además tiene que pensar que todo lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer en el momento. Porque si se empieza uno a preocupar, será que esta canción es suficientemente buena? ¿Será que sí le van a gustar? ¿Será que yo soy suficientemente bueno? Eso yo nunca me lo he preguntado en ese momento creativo. Después me lo pregunto y digo, pronto puedo hacer una mejor canción y todo. Pero eso es un proceso que toma años y uno lo habla, o sea, ya cuando han pasado décadas en que uno se dedica a algo, pues uno lo puede hablar con más tranquilidad. Seguramente el proceso fue neurálgico como todo lo que es un proceso, pero, pero yo siento que si yo ingenuamente no hubiera pensado que lo que yo estaba haciendo estaba del carajo, pues tal vez no habría logrado nada, porque no me habría atrevido a llamar a Sony a que oyeran mi demo o no me habría ido con mis discos debajo del brazo a las emisoras a ver si lo ponían, ¿no? Esa mm. confianza es hiper necesaria. José, una de las cosas que yo observo que admiro mucho en usted es que uno nota una gran autoconfianza, pero nunca llegando a la arrogancia. Y hay muchas personas que confunden una cosa con la otra y les da miedo a veces creer en sí mismos porque les da como miedo ser arrogantes. Y yo creo que la confianza, digamos, la arrogancia es sentirse que uno es mejor que los demás. La confianza es sentir que uno no tiene que compararse con nadie y creer en lo que uno hace. Total. ¿Cómo ha hecho usted para qué siente que le ha ayudado a construir esa sólida confianza en usted mismo? A ver, yo creo que esto puede sonar frase de cajón, pero si uno se rodea de gente mejor que uno tiene que ver mucho cuál es el cuadro comparativo en el que uno está viendo cómo se comporta la gente que es mejor en lo que es mejor, ¿no? Porque hay gente que es mejor que uno en unas cosas y es mucho peor en otras, ¿no? Entonces uno obviamente se influencia por lo que toca. Y yo creo que es un proceso de trabajar con gente muy diferente, porque uno a veces aprende a emular lo que está bien y hacer lo contrario a lo que vio que hicieron que no estaba bien, ¿no? Y entonces ese es un proceso que se vuelve racional y necesario, y más cuando uno es productor, porque cuando uno es productor, el problema es que casi que tiene que uno ser arrogante en el sentido de decir, esto es como yo digo, porque el productor Mm, es el capitán del barco, ¿cierto? Y entonces si no dice esto es como yo digo, entonces entra la duda. ¿Cierto? Un claro. productor que dice, ay, ¿será si te gusta esto? Porque si no llamamos al otro a ver qué opina, o qué opinará tu mamá, o qué opina tu esposo, o qué opina tu hijo, o qué opina tu... No, pues esto es así. Sí, no, Lo no que es pasa, democrático. exacto, no hay democracia. Yo siempre les Mm, digo que el mm, proceso creativo no es una democracia. El proceso creativo está liderado por alguien que define cuándo abre la ventana para que entren las ideas, pero si no hay un líder, no hay nada. Y eso yo lo veía. Yo entré a trabajar aquí en Miami con Quique Santander como un año y medio. Hubo muchas cosas que me sirvieron, en general todo me sirvió porque fue una experiencia increíble de trabajar con tantos artistas, pero digamos, Quique no era la figura que yo quería seguir. Quique era el talento, que mm, tiene un talento enorme para componer cierto tipo de música, le queda, mm. o sea, tiene un oído, la facilidad para hacer boleros y boleros rancheros, es una cosa que yo quisiera tener, pero no era el modelo que yo quería seguir, ¿no? Entonces yo digo, listo, yo tomo esto, no tomo esto, yo sé que este tipo es mejor que yo en esto y yo sé que de pronto yo puedo hacer esto por este lado. Yo hablaba de Bernardo cogí algunas cosas que decía, bueno, listo, pues si yo quiero tener mi casa, mi estudio, de pronto mi estudio debe ser en mi casa, no sé, lo que sea. De Luisfer, la manera de enfrentarse a la composición, de hacer cosas. Entonces uno va como reuniendo el manual de las cosas de la gente que tiene cosas que aportarle a uno donde tienen más experiencia o más facilidad o son mejores que uno, lo que sea. Y se va llenando de eso en la vida. Pero, y ahí viene otra vez la intuición y la inconsciencia. Yo siempre le he dicho a todo el mundo,
y de pronto tal vez ayuda mucho hablar en voz alta, pensar en voz alta y decir cosas hacia los demás que le sirvan a uno. Yo muchas veces uso una expresión en el caballo, como el caballo, cuando estamos en estudio, y uso la expresión cuando estamos componiendo, que estamos haciendo el álbum, que estamos haciendo lo que sea, les digo, hey, como el caballo, ¿cierto? Con las viseras, vamos mirando Mm, para dónde es. A mí no me importa, porque entonces llega la gente a decir, es que fulanito está haciendo, que el uno está haciendo. Entonces, para mí el proceso de producción me ha ayudado mucho como a tener ese coaching hacia los demás que se me vuelve el auto-coaching a mí, ¿no? Como decir, hey, mm, tranquilo, vamos para adelante y vamos haciéndolo. Obviamente he fallado un montón de veces, pero también ujú. sé que ha funcionado un montón de veces, ¿no? Y por eso siempre he tenido un sofá grande en el estudio donde los artistas se acuestan y me oyen, porque hay terapia, en el proceso creativo siempre hay una terapia, de alguna manera. Y aunque lo del sofá sea mamando gallo, sí está ahí y sí hemos tenido conversaciones que son ahí. Entonces yo siento Mm, que uno tiene que aprender a ser humilde en el sentido de saber que a la vuelta de la esquina hay otro loco mejor que uno. Entonces, si uno mm. sabe eso, simplemente se dedica a buscar en dónde es uno bueno y a perseguir es eso. José, cuando le preguntaba por un libro que fuera importante para usted, usted hablaba de The Creative Act de Rick Rubin, y ese libro a mí me encanta y lo he leído un par de veces porque muestra la creatividad no solo como un acto artístico, sino también como un enfoque para vivir la vida. Total. Este libro está lleno de reflexiones, consejos y perspectivas sobre cómo cultivar la creatividad en diferentes aspectos de la vida. O sea, no es solamente para artistas, sino yo creo que artista es cualquier persona que, que pueda pensar. Y Rick Rubin dice en este libro que debemos buscar lo que notamos pero nadie más ve. ¿Cómo desarrolló esa capacidad de ver en los artistas lo que a veces ellos mismos no están viendo? Pues es que yo creo que parte de las funciones que a uno le dan en la vida es, pues uno, primero que todo es definir cuál es la función de uno en la vida, ¿cierto? Entonces, si mi Mm, función es ser productor y compositor, entonces tengo que tratar de ser el mejor compositor y productor que pueda ser, ¿no? Entonces, en términos de producción, yo tengo que ver cómo, cómo me vuelvo el mejor supervisor de un proyecto, el mejor ingeniero, el mejor mm, arreglista, no sé, lo que necesite hacer. Y como compositor tengo que hacer lo mismo, encontrar mis limitaciones y encontrar quién puede aportar a mis limitaciones para que no las haya, ¿cierto? Como productor y como compositor, eh, me toca de alguna manera buscar qué le puedo aportar, porque es que yo no puedo ser, y ahí viene el punto de uno no ser arrogante, porque eso sí es que es muy común en este medio, en todos los medios en general, pero en el proceso creativo mm, la gente es muy arrogante porque cree que es lo máximo. Pero yo no puedo ser tan arrogante de decir, yo sé mejor que este loco. Yo sé más que la disquera, yo sé más que el artista, mis canciones son las mejores, yo podría hacer eso. Digamos que todos tendemos a pensar eso de alguna manera, pero no se puede hacer. Entonces lo que uno trata de hacer es cómo ser el mejor observador, cómo ser el mejor lector de lo que lleva en la carrera de ese artista, por ejemplo, y qué le puedo aportar. Y de esa manera hacer la entrega. Y ese es un punto, además, que acaba de ocurrir y esa es la bendición más grande de uno seguir después de 30 años haciendo esta vaina. Y es que le cuento un relato, le cuento algo que está pasando en este momento simplemente para como corroborar esto que estamos hablando. Eh, Invito a Silvestre Dangond al estudio para que conozca el estudio, porque no había estado en el estudio. mm. Hablamos de la vida, el proceso de Silvestre ha sido increíble, yo lo conozco hace 17 años, en fin, eso, tenemos historias, hemos trabajado, todo. Y al final del día, al final de la sesión me dice, mira, tengo muchas canciones, no siento que tenga hits y no hay canciones que me muevan como necesito y necesito que tú me presentes canciones. Y me dijo algo parecido a lo que usted dijo hace un ratito, es como diciendo que yo podía interpretar qué era lo que faltaba para presentárselo a él. Yo eso me lo tomo muy serio, porque que me lo digan primero me alaba en el buen sentido de decir miércoles, o sea, qué chévere Mm. que vean que yo pueda sumarme a eso así. Y por otro lado me pongo el reto, y el reto acaba de ocurrir, y entonces me metí a estudio y nos pusimos a hacer canciones, y ahora Silvestre las va a grabar. Entonces, eso quiere decir que el proceso es un proceso de atención, de estar oyendo, ¿cierto?
de saber las limitaciones, como decíamos, de oír qué es lo que están pidiendo de uno, ¿cierto? Si le están pidiendo a uno mermelada, pues uno no llega con mantequilla. Mm, Entonces, y eso es un proceso que se aprende. Yo he mm. aprendido mucho, por ejemplo, de Jorge Villamizar, que somos amigos por distintas razones y ahí hay cuentos largos. Jorge, de él aprendí componiendo cuando empezamos a hacer, de hecho sacamos una canción muy bonita que se llama Ser Feliz hace como 15 años. Jorge es el tipo que más escucha en un proceso de composición. Y me impresionaba porque yo hablo mucha carreta y las demás pueden hablar, el artista habla, no sé qué. Y después Jorge, después de 40 minutos, dice, ah, sí, bueno, como dijimos esto me quedó sonando y me quedó sonando esta cosa y esta historia que tú echaste hace 20 minutos y no sé qué. Y yo se lo dije, yo no he conocido a alguien que oiga tanto la conversación y que de verdad escuche. Entonces yo he aprendido, lo cojo de ejemplo y trato de escuchar. Es que escuchar para aprender y no contestar es una herramienta de vida increíble y es dificilísimo hacerlo. Totalmente. José Rubin también habla y dice que todo arte es un experimento del cual no podemos predecir el resultado. Es como que uno sabe dónde arranca y como que una obra de arte tampoco nunca está terminada. Es simplemente se detiene en lugares interesantes y uno dice hasta aquí llegó, pero siempre se podría seguir mejorando. Sí. ¿Cómo maneja usted la incertidumbre cuando está en medio de una producción? Hay una cosa. Los ingenieros dicen que las mezclas no se terminan, sino se abandonan, y yo creo eso, Ujú. ¿cierto? Sí. Porque el proceso nunca está finalizado y uno puede seguir agregando. Y uno 10 años después oye la canción y dice, yo, ¿por qué hice esto? Volvamos a hacer. Pero por otro lado, eh, el proceso creativo de hacer música, como muchos otros procesos creativos o procesos artísticos, es súper emocional. Y el proceso emocional quiere decir que uno lo que está haciendo es reaccionando, siempre hay acción, reacción, y está reaccionando a la acción de lo que compusimos y lo que produjimos y lo que está sonando por los parlantes. Y yo confío mucho en lo que siento, en la vibra del estudio. Cuando la vibra del estudio, por cómo está sonando la música, por lo que dice la canción, digamos que como si estoy bailando, si estoy brincando, si el artista está bailando, si el artista está llorando, yo confío en eso. Yo no necesito que me lo describan. Si eso está ocurriendo, la canción es y el proyecto está listo. Y en el momento que ya, y ahí no cabe la duda. En ese momento de euforia no hay duda. La duda es una cosa que se apartó de ese proceso hace rato, porque si no, ahí sí nos Ujú. fregamos. Entonces yo confío en esa emocionalidad y además porque uno tiene que tener, esa es la labor también difícil del productor, decir, ya, terminamos. O sea, terminamos para poder entregar para que salga a la luz, ¿no? Y ese es un Ujú. proceso también que mejora con el tiempo. Es muy chistoso porque yo he trabajado con más de 100 artistas, ¿no? La gente cuando a veces quiere criticarme por algo que dije o por factor X porque les parece demasiado plástico o algo, es muy chistoso que hablen de mis primeras cosas como lo que dijimos ahorita, de Camaleón y todo hace 30 años. Pero en realidad la gente no tiene ni idea de lo que uno hace, ¿no? De todo lo que uno ha producido. Y yo digo, miércoles, trabajar con más de 100 artistas me ha dado una escuela de vida pues, brutal. Y después veo la hoja de vida de Rick Rubin y digo que yo soy un pobre pendejo al lado de lo que ha hecho este loco. La cantidad de cómo define su trabajo por décadas. Pero eso en vez de intimidarme, lo que me hace es dar aliento, porque digo, listo, todavía tengo gasolina, vamos a ver cómo le seguimos sumando a este proceso para aprender más, porque no hay nada mejor que, no importa el oficio en el que uno esté aprendiendo, riéndose y pasando bueno en el proceso. Y eso es parte de lo que Ujú. hago yo. O sea, si yo no me estoy riendo y no me estoy divirtiendo en el proceso, no quiero ni hacerlo. Entonces, entre más haya y más podamos buscar, pues mejor va a ser. José, hay algo que me llama mucho la atención de esta respuesta y que nos acaba de dar y es que vivimos en un mundo extremadamente racional donde la gente a veces, muchas veces duda de estar listo, de que un proyecto está listo. Y yo creo que muchas veces estar listo es más una decisión o un sentimiento, es algo que uno siente como en su intuición o en su cuerpo físico que en alguna manual donde dice cuándo es que se está listo. Sí. ¿Cómo es para usted ese tema de sentir, o sea, de sentir la emocionalidad, esa es la palabra que usted usó, la emoción, de sentir esto hasta acá está bien, esto hasta acá ya está listo para volar solo? Yo creo que uno tiene que confiar
en el corazón un poquito, porque pues, si uno está hablando como de la emocionalidad, es el calor que uno está sintiendo cuando oye la canción. Es si uno, a ver, si uno se le paran los pelos, si uno vibra, si quiere llorar, si quiere reír, si sueña, si quiere cerrar los ojos y quiere imaginar, ¿cierto? Y pasar del mundo exterior al interior y volver a generar una cosa increíble en ese momento. Si eso es posible, eh, yo creo que está listo. Ahora, hay gente Mm. y hay procesos que son peligrosos porque es el sobrepensar o sobreconsiderar, sobreproducir, ¿cierto? De uno decir, no, es que le falta este poquito, todavía lo podemos hacer todavía mejor, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, yo he debatido mucho toda mi vida y de hecho por eso empecé a estudiar un poquito más cómo mezclar yo, no lo suficiente haciendo carrera y todo, sino simplemente haciendo seminarios, instruyéndome también para yo tener un conocimiento aún más técnico dentro de la música y no solo pues a nivel de poder componer o producir. Porque la emocionalidad y la efectividad de esa emoción que genera un demo, un rough mix, como lo llamamos, que es cierto que está uno grabando, graba uno de todo, mezcló uno un poquito y quedó una sensación, y con esa sensación vibró un poco de gente. Ese resultado del rough mix está lleno de errores, ¿cierto? Seguramente está al borde de la saturación, está muy bajudo, no afinamos algo, se nos fue un ruido, o sea, quedó muy duro el teclado, no quedó suficientemente duro algo, pero en ese momento nos gustó. Y de pronto uno dice, no, listo, nos encanta, vamos a pasar a la mezcla. Y uno de los procesos que son difíciles para producir y para hacer este proceso es uno pasar al proceso profesional depurativo y lo mejor posible, ¿cierto? Tratando de arreglar lo que no necesariamente está dañado. Y eso es muy difícil porque entonces ahí uno empieza, ahí también puede generar la duda, porque uno dice, estaba mejor lo que estaba imperfecto, pero ahora necesito que esté así porque así se lo quiero entregar al artista y todo. Entonces es una balanza y como en toda la vida, llega uno, encuentra la balanza y dice, hasta aquí, esto está suficientemente cercano a la emoción del principio y está lo suficientemente correcto para que esté al final. Y ahí es cuando uno dice, y si uno es inteligente, se rodea de gente con la que pueda debatir esto, ¿no? Mi proceso de debate de fin de proyecto generalmente es con el ingeniero de mezcla, que se tiene que Ujú. aguantar toda mi carreta y todos los cambios y agradezco que sean mis amigos todavía después de todo lo que los friego, porque es duro. Pero lo que me encanta de eso es la conversación, porque entonces si llega uno a pensar, "Ay, ¿qué tal que hiciéramos esto así?", se encuentra con una persona que de mucha experiencia que está diciendo, ve, sí o no, o de pronto, o haga lo que quiera. Y ese debate que puede durar unos minutos le ayuda a uno, pero a la larga, en todo proceso creativo hay un proceso de coraje, de valentía, ¿cierto? Y esa valentía es decidir y decir, ya, estoy listo para que alguien lo oiga y estoy listo para pasar a lo siguiente. José, su amigo Fernando describe su proceso creativo como una especie de milagro. Él dice que usted como que viaja a otro mundo y regresa con una información del más allá, como acceso a una información que está en otro lugar. ¿Cómo es para usted el sistema de crear? ¿Tiene algún ritual? ¿Hay algo que le guste hacer para crear? Hay gente que camina, hay gente que hace ejercicio, hay gente que se sienta a meditar. ¿Cómo es para usted ese proceso? Uno leyendo lo de Rick Rubin, pues él lo hace pensar a uno sobre procesos de gente conocida, que unos hasta usaban tapones en los oídos para no oír nada, otros necesitaban oír el televisor prendido, ¿cierto? Em, Mm, para mí el proceso, otros son con ritual, yo nunca he tenido un ritual, yo he tenido es como la decisión, cuando yo sé que quiero generar algo, como que me conecto con la idea de generar algo. mm. Pero las canciones que digamos, que puedo recordar, eh, me va a dar hasta pena contar esto porque pues va a sonar chistoso, pero hace, no sé, 6 meses teníamos que hacer una canción para que Fanny Lu y Yuri hicieran una colaboración. Entonces yo por la mañana estoy como pensando, entonces Yuri, me voy a oír La Maldita Primavera y me voy para atrás a oír un montón de cosas y todo. Yo digo, "Güey, yo quiero hacer algo con esta melodía, no sé qué". Y los productores y compositores también cantamos en la ducha y la ducha es un sitio donde yo genero muchas melodías. Y,
y ese día salí, o sea, me puse a cantar en la ducha y a imaginarme la textura de la vaina y salí de la ducha a buscar el teléfono, buscar voice notes, grabar la vaina y esa es la canción que quedó. Mm, Cuando yo hice hace 20 años una canción que fue el detonante, el comienzo de la carrera de Fanny Lu, fue una canción que compuse que se llama No te pido flores, que ha sonado muchísimo. mm, Esa canción la hice saliendo de un sitio donde vendían televisores y pantallas. Yo necesitaba una pantalla para el computador porque se me había dañado y me habían, o sea, tenía que ir a comprar en un sitio barato una pantalla chiquita para poder trabajar. Estamos hablando del 2004. Y, y yo voy saliendo y voy en el carro y cuando ya estoy en el carro digo, ahora sí, ya me voy a ir al estudio a trabajar en lo de Fanny. Eh, mm, pero se me viene una idea a la cabeza. Y en esa época, hace 20 años, no había celulares inteligentes, no había teléfonos de estos como los de hoy en día, teléfonos inteligentes. Yo la única forma en que tenía como guardar mis ideas era llamarme y en correo de voz yo grababa la melodía y después podía oír mi correo de voz y oía lo que había hecho. Y entonces me llamo yo saliendo de este sitio con la pantalla atrás en el carro y me llamo yo y yo digo, canción para Fanny, esto puede ser así y empiezo a cantar flores y se graba la canción y así quedó. Eh, y eso me ha acompañado toda la vida, porque eso estoy echando cuentos mm. de hace 20 años y una de las canciones de Silvestre ahora, me estoy lavando las manos. Y ahorita que estoy diciendo esto en voz alta, voy a hablar de algo que sí me ayuda en todo, que hay en común en eso. Me estoy lavando las manos y cuando salgo a lavarme las manos, salgo del baño y digo, este es el coro. Y empiezo a cantar un coro que acaba siendo el coro de la canción. En todos estos elementos sí ha habido algo en común y eso es algo que me acompaña desde hace unos años y es algún tipo de ruido blanco. Yo duermo con ruido blanco, si no, Ujú, me despierto todo el tiempo. En el ujú, baño está el ruido que uno pone del ventilador y es un ruido blanco. En el carro ahí está el white noise o gray noise o lo que sea que haya alrededor que tiene que ver con la calle, con lo que está pasando. mm, Y son esos ruidos como ensordecedores de alguna manera que hacen que uno se pueda enfocar. Entonces acabo de explicando esto que pensé que no tenía proceso, de alguna manera encuentro que esto en común, hay ese elemento en común, que puede ser en cualquier lugar, tengo que estar definido, pero la ducha es mi white noise, el ventilador del baño, el carro, cualquier cosa que me haga ruido y que me deje enfocar, ese es el proceso. ujú. José, trabajando con más de 100 artistas, debe haber habido muchos momentos difíciles de presión con artistas en un estudio. ¿Cuál recuerda así como un momento muy difícil con un artista y de qué manera lo resolvió? Afortunadamente nunca he tenido problemas graves, he tenido problemas técnicos. Ha habido problemas con egos, ¿cierto? Que hay artistas Ujú, que no son tan chéveres de trabajar. em, o no, no son, no, voy a refrasear. Hay momentos donde el proceso no es tan chévere por, digamos, lo que el artista está sintiendo que debe expresar o por cómo se está comportando, pero nunca es grave porque uno dice, pues, el artista es así y yo soy yo, ¿cierto? Y uno como productor tiene que ser súper cauto. Lo único que sí pasa es que uno acaba amigo de ciertos artistas y de otros no, ¿cierto? Porque sí, simplemente hay gente con la que uno eh, conecta, pero yo creo que más que contar un problema, porque en este momento no me acuerdo del problema técnico, es la primera vez que grabamos a Olga Tañón, que además para mí Olga fue el comienzo de todo, porque fue con una canción Miénteme que logro yo entrar a ese álbum y ese álbum, esa canción sonó mucho en Estados Unidos y fue el comienzo para trabajar con Quique y hacer toda esa gente. Entonces nos fuimos a Orlando a grabar a Olga Tañón y dejamos los discos duros, entonces pues eso fue el oso de decirle a Olga que tocaba grabar al otro día, pero como es la vida, la última vez que grabé a Olga fue hace 3 meses, entonces no fue grave, ¿no? Eh, con Francisco Céspedes, la primera vez que grabé fue una cosa maravillosa. eh, en, eh, en Miami grabamos y tenemos esta conversación y entonces él me dice, bueno, ¿y qué más estás haciendo? Y yo le digo, no, el año entrante voy a hacer un disco de música cubana y me dice, pero me tienes que invitar, yo voy en ese también. Y ese proceso, más que encontrarme con problemas, encontré con nuevos amigos que querían volver a estar en los proyectos que estaba haciendo. Y entonces así Francisco Céspedes repitió a Mauri Gutiérrez, John Secada, Rosario, Rosana,
Me acuerdo un proceso intimidante, tuve dos procesos intimidantes. Cuando hicimos, eh, yo hice 12 discos, tributo, homenaje de alguna manera, eh, gracias a Sura, a la intención de Sura como de apoyar esos proyectos, hicimos unos discos que fueron una escuela increíble. Y el segundo de ellos se llamó Mujeres por Colombia, que fue fenómeno cuando lo sacamos porque pues, era hacer música colombiana cantada por mujeres. Entonces me voy a Madrid con Toby, guitarrista y productor amigo mío de toda la vida, y nos vamos los dos a grabar a Rosario y a Ana Torroja de Mecano. Pues yo no sabía qué me ponía más nervioso, porque Ana Torroja, o sea, Mecano es realeza, ¿cierto? Para lo que nosotros, para los que aprendimos a movernos en la música y en español, pues Mecano era un punto de referencia, y Ana Torroja, pues era Ana Torroja hasta el día de hoy. Y Rosario, pues este personaje increíble que tenía un grupo de trabajo además alrededor. Y yo me acuerdo, es como, primero la humildad que uno siente trabajando con esta gente, que eso es lo más lindo del mundo, que uno yo me acuerdo mirando a Toby grabando a Rosario y estábamos los dos de ojo aguado, porque uno dice, o sea, está loca, esto fue hace 15 años. Ujú. Y Ana Torroja, y yo me acuerdo que fue muy bonito porque era, como era música colombiana, era una canción de Arnulfo Briseño, pero entonces queríamos hacer una que se llama Amo. Y Emanuel Briseño, que es el hijo de Arnulfo Briseño y que es teclista de Juanes de toda la vida, que es muy amigo mío también, yo quería invitarlo para que cantara la canción de su papá, pero ahora en versión Mecano, y nos inventamos eso y fue divino, y toda la historia le gustó a Ana, y me acuerdo, una cosa que aprendí, me acuerdo que yo termino el disco, está listo ya para imprimirse, y de pronto Ana Torroja me llama y me dice, bueno, ¿cómo quedó la canción? Y yo, no, buenísima, ya va a salir el disco. Y me dice, ¿cómo así que buenísima, ya va a salir el disco? Yo no lo he oído, yo no te lo he probado. Y yo, mierda, pues o sea, se me olvida, por tener que ser el capitán y tomar decisiones, a veces se me pasan cosas como esas, ¿no? Esto obviamente fue hace 15 años, se me pasa menos ahora, pero se me sigue pasando. Mm. Yo creo que pasé 24 horas de angustia entre que me llama ella y yo digo, le voy a mandar la mezcla. Ella le mando la mezcla y no me contesta. Yo dije, donde esta vieja no le guste esta vaina, pues ahora se me arma un lío porque me toca resolver, y resolver significa perder tiempo y echar para atrás un montón de cosas. Afortunadamente la historia es feliz y al otro día me llama y está agradecida y está todo bien. Pero aprende uno de todo, ¿no? Y aprende uno a no tener sobreconfianza, ¿no? Y hay procesos que hay que cumplir, pero pues es algo orgánico, entonces es difícil de tener todas esas herramientas a la mano todo el tiempo. José, en mi gran ignorancia alrededor de los temas de la música, hay como tres artistas que me han impactado mucho recientemente y le quiero preguntar qué tanto, digamos, porque vienen como de un poco de documentales. Y uno es el de Avicii, que es un documental que se llama I Am Tim, que yo creo que era pues en lo que yo pude ver y entender, era un gran genio de la música. Murió muy joven, al parecer se suicidó. ¿Usted vio ese documental y qué No, sensación? No lo ha no, visto. no lo he visto. Acá lo estoy poniendo en mi lista para verlo porque pues, Sí, es absurdo que no lo haya visto. yo creo que es bien bonito, yo creo que vale la pena que quienes nos escuchan también lo vean, porque es bien interesante la historia de vida de él, digamos, muchas cosas que él hace con otros artistas, como con Chris Martin de Coldplay. De Coldplay, Chris, sí. Chris Martin dice, básicamente, este man era un genio, y muchos artistas importantes dicen que él era muy bueno y tiene unas canciones que eran muy interesantes. Hay otra cosa que vi anoche que también me llamó muchísimo la atención, que es un documental de Ed Sheeran que se Ajá. llama The Sum of It All, y es un documental que fue filmado sin edición y en una sola toma. Eh, digamos y es Ed Sheeran por Nueva York cantando en una propuesta de matrimonio, en un cumpleaños, en un concierto, en la calle con gente, se sube a un bus. Es buenísimo. ¿Ese lo pudo ver? No, he visto apartes y yo soy muy fan de Ed Sheeran y como que así no lo he visto Mm, todo, sé lo que es él, además porque mm, tenemos amigos en común, curiosamente, hace unos años, 2 o 3 años, Ed Sheeran iba a grabar con J Balvin y nadie sabía muy bien que iba a grabar mm, con J Balvin. Y para hacer eso, llamaron a un gran amigo mío que es un crack de esta industria, que es mucho más joven que yo, que se llama Mosty. Y llevan a Mosty porque Balvin ha grabado con Mosty durante años. Entonces se van Balvin, Ed Sheeran y Mosty
a París a grabar y Mosty pasa por el estudio antes y después. Entonces cuando se va está todo el misterio de que se fue a trabajar a París y no nos decía con quién, y cuando vuelve era el cuento que había estado con Ed Sheeran encerrado haciendo. Y lo que me hablaba de eso, no sé si me ibas a preguntar algo de eso con el proceso de esto, pero lo que él me contaba y es muy aplicable seguramente a lo que se ve ahí, es que él en particular es de esas personas que uno quisiera ser a la hora de ponerse el sombrero de compositor, Mm, porque es una persona que no para de tener ideas, no para de mm, crear, no para de completar ciclos y ser capaz de decir, esto ya está, next, ¿no? Entonces mm, lo que me decía Mosty en la sesión es que listo, habían grabado una cosa, pues ya quería hacer otra, apenas grabó y dijo, listo, esto ya se grabó, vamos a hacer otra cosa. mm, Y cuando él vuelve y me cuenta todo eso después de que se reúnen, porque después Ed Sheeran vino a Miami, entonces se encuentran y se toman todos los vinos hablando de la vida, se habla mucho como de eso, ¿no? Del proceso de estar todo el tiempo con ideas en la cabeza que tienen que encontrar cómo manifestarse musicalmente en el caso de él, que además a mí me parece súper valioso en el caso de alguien que encontró cómo hacer un género prácticamente, porque es que él está dentro, obviamente, él está dentro del género de pop, pero es que Ed Sheeran suena a Ed Sheeran. mm, Y es un tipo con una guitarra, es el cantautor que simplemente está haciendo lo que le sale del corazón y la cabeza. Y tener la capacidad de llevarlo a donde lo lleva y que la gente le copie, a mí eso me parece mm. loable, me parece fantástico. Ahora me Mm. toca ver todo el documental, No, pero de él sí sé un poco más. buenísima la anécdota porque es justamente eso, es él con una guitarra por Nueva York montándose a un taxi y cantando en el taxi y subiéndose a un bus, no me lo va a tirar, pero realmente es muy bonito y me conectó mucho. A mí siempre me ha gustado él, pero lo vi anoche justamente y me encantó. Y el tercer artista o banda, o yo no sé exactamente cómo se denomine, uno hay veces siente que hay una banda o una música que es hecha como para uno. Es como si a uno lo leyeran perfectamente y ese artista es. Total. Y ese artista para mí lo vi por primera vez en vivo acá en Bogotá en Stereo Picnic. Luego nos gustó tanto que fuimos 2 meses después a Miami a verlos en Miami y tengo boletas porque vuelven a Bogotá en febrero, en marzo, y es Rufus Du Sol. Y no sé qué tanto Miércoles. conozca usted a esta banda australiana. A mí me gusta mucho porque es electrónico, pero tiene un vocalista y tiene banda y tocan distintos instrumentos y no tenía ni idea si de pronto lo conocía o no lo conocía, pero me encantaría en algún momento oír su opinión de usted qué piensa de una banda de este estilo, porque creo que a nivel mundial está teniendo muchísimo éxito, tiene unas letras espectaculares y yo creo que el género de la música electrónica no es un DJ que simplemente está mezclando, sino que tiene como más elementos. Tiene a un vocalista que canta todo el tiempo, tiene una banda que hace, son tres, y vuelven a Bogotá el 6 de marzo y digamos, han estado en gira mundial y han estado en muchos festivales de esos importantes como en Burning Man y en esos festivales Sí, importantes. sí. Entonces, no sé si lo conozca. No, no, ahí sí me corchó, pero me encantaría oírlos. Acá los tengo, aquí los estoy. Yo voy tomando notas como usted y acá ya los tengo abiertos para oír, porque no tengo idea en este momento. Parte del rollo de uno ser productor es que eh, uno oye de todo y no oye nada, Mm, toca de todo, no toca nada. ujú, Y se enfoca según los proyectos en los que esté, ¿no? mm, Y mi enfoque de las últimas semanas ha sido tanto en el vallenato, porque estoy metido en eso en este momento, que como que se le cierra a uno yo solo dejo entrar, cuando estoy en ese enfoque, solo dejo entrar música vieja ujú, que no me afecte eso porque, sí, porque simplemente pues está en el inconsciente o en el ujú. subconsciente, ¿cierto? Y está ahí, porque lo demás tiende a como poder descarrilar o influenciar de manera que uno no quiere. Entonces he Claro. estado un poco más enfocado de la cuenta, pero ya se me quedó en la lista para oír. Buenísimo, José. Más adelante lo busco para preguntarle cuál es su opinión, porque me encantaría de alguien que sabe qué opina. José, Buenísimo. usted menciona que en este punto de su vida necesita arriesgarse a seguirse poniendo retos como si tuviera 20 años menos, con el hambre de ese momento. Mm. ¿Hay algo que lo esté frenando en este momento? No, pues digamos que el camino natural de la vida es uno cansarse más por acciones repetitivas, ¿cierto? O Mm, sea, salir a caminar a los 20
es mucho más fácil que salir a los 50. Ujú. Y digamos que el proceso, cuando yo llegué a Miami, era un proceso muy lindo lo que tenía que vivir, porque era llegar a tratar de que a alguien le gustara lo que uno estaba haciendo, porque si le gustaba quería decir que lo iba a grabar, y si lo grababa pasaban dos cosas: le iban a pagar por producir, si lograba meterse en la producción, y de pronto recibía regalías si eso llegaba a sonar en radio. Entonces, por un lado está la búsqueda de subsistencia, ¿cierto? Que es lo natural, y sobre todo cuando uno tiene 30 años. Y por otro lado está la parte de buscar, la parte emocional y de conexión, y decir, miércoles, es que yo hice una canción para Eros Ramazzotti y ahora Eros Ramazzotti la va a cantar, ¿cierto? Eso es una maravilla. Y entonces cuando uno está empezando, la maravilla de no tener nada es que quiere de todo, ¿cierto? Y quiere de todo: son satisfacciones en la música, conocer otra gente, tener cómo comprar un carro, tener cómo comprar una casa, tener cómo hacer una familia, lo que sea, ¿cierto? Uno empieza a mirar eso hacia adelante y tratar de buscarlo. Cuando han pasado ya 20, 30 años, pues hay muchas cosas de lo que uno ya no hizo que ya no va a hacer. Y hay otras cosas que no ha hecho que tiene que hacer, ¿no? Eh, entonces, digamos que yo ya no me quiero levantar todos los días a hacer sesiones de composición yéndome de la seca a la meca a trabajar a ver si alguien quiere tener mis canciones. Pero sí quiero que vengan a mi estudio a trabajar y acá las hacemos, ¿no? Entonces, es como un compromiso ahí, como de decir, tengo la disposición, lo quiero hacer, pero tampoco me quiero dar tan duro como me daba hace 30 años, porque pues para eso me di duro hace 30 años, ¿no? O hace 20 años. Entonces, pero mantengo viva como las ganas, porque sé, porque el todo es posible, es una expresión y es un ideal que hay que mantener vivo. Y yo lo mantengo vivo no solo con el trabajo. El año pasado estuve en Londres, y hacía mucho tiempo que no iba a Londres, y Londres me encanta también y me produce. Yo estoy muy conectado con la cultura inglesa también por el humor, que me parece Ujú. fantástico, y obviamente la música. Entonces me quedé unos días ahí. Además nos fuimos a Liverpool, y entonces fuimos a ver jugar al Liverpool con mi hijo, que es su pasión con el fútbol, todo. Una experiencia maravillosa. Pero dentro del todo es posible, en esos días yo le decía a Giselle, mi esposa, yo le podía decir, y una casita por acá, un apartamentico por acá, ¿cierto? Todo es posible. Eso no quiere decir ni que tenga la plata, ni que esté pensando en vender una cosa para comprar la otra, o que me sobre, o que tenga ahorros y que me los quiera gastar en eso. Pero es posible uno de pronto, un momento de la vida, decir, ¿y si cerramos allá y nos venimos para acá? Todo es Mm. posible. Entonces, eso lo sigo aplicando, y entonces ahí es como que sigo haciendo esas cosas. Me salí un poquito como de lo que estábamos hablando, pero están las ganas. No tengo impedimento para seguir buscando con hambre las cosas, pero lo hago de una manera un poco más cauta y más relajada, Mm. porque pues ya uno está también empieza a operar de una manera relajada, que ustedes eso lo Mm. saben muy bien, como que el tono, es más, uno aspira a poderse comunicar pensando mucho antes de hablar y de tomar acciones, ¿no? Eso es parte de los Mm. años, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Sí, yo también siento que, pero también hay una sabiduría que le trae a uno el tiempo, que uno de pronto en la juventud tiene más energía de otra forma, pero también en este punto hay de pronto más experiencia, más conexión con la intuición de saber qué funciona, qué no funciona. Y yo también creo que los años también traen regalos maravillosos que le ayudan a uno, y es muy bonito uno nunca perder como la ilusión de pensar en etapas nuevas, de pensar en una Total. casa en otro lugar, de viajar, de todo eso. Yo creo que es maravilloso. José, el libro de su vida ha tenido capítulos muy interesantes como cantante, como productor, jurado de Factor X, descubridor de talentos, papá de José María, esposo de Giselle. ¿Qué título le pondría al capítulo que está escribiendo en este momento? Miércoles. Eh, yo creo que, o sea, no sé, pero hay palabras que se me vienen a la mente, que pueden ser parte de la cosa, ¿no? Hay expresiones que vienen al caso, como que ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a hacer un montón de cosas que estaba dejando y que no había hecho, y que ahora sí voy a hacer, o que ahora sí puedo haber. Mm. Pero también hay palabras como esperanza, como la esperanza de uno poder hacer cosas que no ha hecho, o estar en algunas partes donde no ha estado, que yo todavía quiero estar,
y quiero hacer y quiero seguir eh, como dejándome permear por energías y el talento de otra gente. Yo todavía quiero mucho de eso. Entonces, por ahí hay mucho de la esperanza y mucho del ahora sí, eh, eh, pero son todas cosas positivas, ¿no? Eh, También tiene que ver con el estoy listo para muchas cosas porque ya también he visto en el pasado, he corregido cosas y he entendido otros procesos que llevan a que uno se pueda enfrentar a procesos más grandes de manera también más relajada, ¿no? Que es parte, uno, así como uno pierde la velocidad al salir a jugar fútbol con el hijo ahorita versus hace 30 años, Ujú. uno también pierde esa necesidad de hacer todo tan rápido y de manera tan imponente, como además le toca ser uno de productor o de jefe, ¿cierto? Porque a la Mm. larga yo soy el jefe del proyecto. Y hace 20 años yo era un jefe con menos experiencia y 20 años después, pues ya he sido más jefe de proyectos y lo aprendiendo. Entonces ahí es donde aplica el ahora sí y el estoy listo, pero con esperanza. Yo tengo siempre mucha esperanza eh, mirando hacia el futuro porque volvemos a la frase que hemos usado varias veces hoy, el todo es posible. Mm. José, después de todo lo que ha creado, producido y descubierto, ¿qué significa para usted hoy el éxito y cómo esa definición del éxito ha evolucionado con el paso del tiempo? Yo creo que el éxito es relativo completamente. O sea, porque yo, yo puedo medir el éxito en términos de decir, llevo 30 años haciendo esto y puedo vivir de esto y puedo seguir viviendo de esto o con esto o trabajando por esto. Tengo una casa, tengo un estudio, tengo una familia. Eso es totalmente exitoso, ¿cierto? En el momento que uno empieza a ver caminos paralelos o caminos o viendo otros carriles donde uno ve gente exitosa, que uno dice, eso es exitoso, eh, hay gente que puede considerar que exitoso es uno ya no tener que trabajar, ¿cierto? Porque ya hizo todo lo que tenía que hacer y ya tiene la plata suficiente para uno dedicarse a, no sé, a la jardinería. Y eso puede ser exitoso para esa persona. Eh, yo creo que yo sé que ha habido éxito en ciertas cosas, pero también estoy esperando éxito todavía por venir, Mm, ¿no? ujú, No estoy mirando para atrás diciendo, a pesar de que, por ejemplo, el Grammy llegó con el disco de Andrés Cepeda hace 12 años, entonces yo digo, bueno, ya es hora de otro, ¿cierto? No es como que me quede pensando, es que se fue hace 12 años, ya, no, ujú, ¿cierto? Necesitamos otro proyecto que nos entregue ciertas satisfacciones, entonces uno empieza a buscar que eso pase. Eso por decirlo de alguna manera, en producción, pero si hablo de composición, uno dice, listo, ya me han cantado mis canciones estas personas, qué maravilla donde estas otras también me lo puedan cantar. Entonces, en ese sentido, y si eso lo vamos a llamar buscando el éxito, entonces lo sigo buscando y para eso me voy a esforzar y me voy a rodear de gente y voy a trabajar como en ese camino, porque siento que si uno para y las añoranzas se vuelven más fuertes que los deseos, primero envejeció uno y ya ujú, ahora sí se puede retirar, puede, ¿cierto? Como cerrar el chuzo. ujú, Y yo no sé hasta cuándo voy a hacer esta vaina, pero creo que todavía me toca trabajar un poco más y aprender un poco más, ujú. así lleve lo que lleve. Buenísimo. Yo siempre digo que la ilusión sea más grande que los miedos. Mientras uno haga que la ilusión sea más grande que los miedos, siempre va a tener cosas para aprender, para aportar. José, Total. muchas Muy lindo. gracias por este espacio. De verdad que lo disfruté muchísimo. Gracias por su generosidad en todo lo que nos ha compartido hoy y bueno, qué rico estar en contacto nuevamente. No, lo mismo, súper agradable hablarlo, recordar todas las vainas las carretas que he echado, lo del proceso creativo que hablamos, la manera en que se armó el rompecabezas mientras se lo contaba a usted me parece súper valioso porque bueno, ahorita saldré a contarle a Giselle sobre eso porque me parece que eso fue uno de esos elementos donde salió el bombillito y dije, ve, esto. Y muchas gracias por lo que hablamos. Fue muy generosa la entrevista, llena de cosas pues, muy positivas, muy bonitas que me hacen recordar muchas vainas y se lo agradezco mucho porque además eso, por más de que uno trate, todos tenemos que domar el ego como hablamos, pero Mm. por más que pase eso, es increíble uno poder hablar de una historia vivida y eso es lo que hicimos esta tarde. Así que gracias por eso. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.